Hola familia, hoy os voy a enseñar a preparar esta deliciosa y exótica receta, gyros griegos. Empecemos. Empezamos haciendo un marinado con yogur griego. Vamos a usar aproximadamente unos 200 mililitros de yogur. Yo he usado un poquito más, pero más o menos debería de haber usado 200. A esto vamos a añadir 2 dientes de ajo rallados. Tú los puedes rallar o cortar en trocitos pequeños, como mejor prefieras. Seguidamente vamos a añadir 3 cucharadas de pimentón dulce o paprika, y si prefieres puedes añadirle un poco de picante. A continuación vamos a añadir una cucharadita de cilantro en polvo, seguido por un poquito de chile quebrado, esto a tu gusto. Ahora añado otra cucharadita de tomillo seco y media cucharada, solo media porque esto es muy fuerte, de comino en polvo. Y para finalizar rallamos la corteza de medio limón y escurrimos el jugo de este limón. Y lo que viene ahora ya te lo sabes, simplemente mezclamos un poquito nuestra mezcla para que el yogur y las especias se integren y vamos a reservar en el lado. Ahora vamos a pasar a cortar nuestro pollo. Yo prefiero usar muslos de pollo porque tienen un porcentaje más elevado de grasa y la verdad saben mejor, pero si prefieres usar la pechuga no hay problema. Cortamos el pollo en tiras. Yo estoy cortando el pollo en tiras de más o menos 1 centímetro de grosor. Aquí te enseño sobre 1 centímetro. Y simplemente tenemos que repetir el proceso con todo el pollo que vayamos a usar. Yo estoy usando aproximadamente 1 kilo de pollo. Si te está gustando el vídeo, suscríbete. Si prefieres quitarle la grasita de los lados, no hay problema, pero a mí no me importa y se la dejo. Y una vez que lo tengamos todo bien cortado en tiras, vamos a añadir a nuestro marinado. Colocamos todo el pollo dentro del recipiente y vamos a mezclar muy bien hasta que todos los trozos de pollo estén bien impregnados en el marinado. Esta receta está mucho mejor si dejas el pollo marinar durante un largo tiempo, un mínimo de 4 horas, aunque yo lo voy a dejar toda la noche en el frigo. Lo puedes dejar incluso hasta 48 horas. Prosigamos. Ahora vamos a hacer nuestro pan de pita. Aquí tengo un recipiente con 80 mililitros de agua al que estoy añadiendo 2 cucharaditas de café de levadura. Seguidamente añado otra cucharadita de café de azúcar y 140 mililitros de leche un poquito caliente. Removemos todo muy bien e intentamos que se disuelva lo máximo posible. Y ahora simplemente reservamos en un lado. Aquí estoy añadiendo 320 gramos de harina de pan, una cucharadita de tomillo seco, otra cucharada de sal y simplemente mezclamos todo muy bien hasta que esté bien incorporado. Ahora a nuestra mezcla líquida vamos a añadir 2 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra. Mezclamos muy bien y añadimos a la mezcla seca. Y ahora simplemente mezclamos muy bien con una espátula hasta que no podamos mezclar más y tengamos que transferir para amasar. Una vez que tengamos una consistencia como esta,
vamos a poner un poquito de harina en una superficie limpia y vaciamos el contenido del bol donde estábamos mezclando la harina. Y lo que viene ahora te lo sabes muy bien. Vamos a amasar. Es una mezcla muy húmeda, por lo tanto igual necesitas añadir un poquito de harina, pero no te preocupes si está un poquito húmeda porque la mezcla es así. Yo amasé durante unos 5 o 6 minutos. Una vez que tengamos la consistencia deseada, añadimos un poquito de aceite a un bol limpio, transferimos la masa y dejamos que descanse durante unos 45 minutos o una hora. Una vez que ya haya pasado este tiempo, vamos a poner otro poco de aceite de oliva en una superficie limpia y traemos nuestra masa que ya habrá subido de tamaño y ahora le vamos a dar una forma alargada para poder cortarlo. La técnica que a mí me gusta usar es cortar por la mitad aproximadamente, entonces pongo los trozos juntos y corto 2 veces para hacer 6 trozos relativamente similares. Ahora cogemos nuestras porciones y vamos a bolearlas. Las hacemos forma de bola, estirando y apretando bien la masa y repetimos este proceso con las otras 5 bolas. Una vez que lo tengamos, lo dejamos que descanse durante unos 10 minutos para que se relaje. A los 10 minutos volvemos y con un poquito de aceite en las manos aplastamos las bolas y con la ayuda de un rodillo vamos estirando muy bien hasta que se queden bien finitas. Una vez que estén bien finas, simplemente vamos a transferir a una sartén bien caliente. Yo esta sartén la tengo a fuego medio alto y va a tardar aproximadamente unos 3-4 minutos por lado, pero básicamente tú vas a poder ver el dorado que va tomando y lo puedes dejar a tu gusto. Aquí vemos la consistencia que yo prefiero, un poquito doradito pero no quemado. Y por último solamente nos queda freír el pollo. Este pollo lleva, en mi caso, 24 horas en el frigo marinándose, por lo tanto lleva todo el sabor de las especias y el yogur bien integrado. Una de las cosas más importantes es que no pongamos demasiado en la sartén, porque si no se va a cocer en vez de freírse. Freímos todo muy bien hasta que el yogur se evapore y las especias penetren en el pollo. Y estamos buscando un dorado más o menos como este. Que todo esté bien evaporado y que el pollo tenga un color bonito. Y una vez que tengamos todo el pollo frito, simplemente vamos a transferir al plato donde tú prefieras emplatarlo. Yo voy a usar esta tabla y voy a emplatar con un poquito de ensalada, cebolla, tomate, el pan de pita que habíamos hecho caliente y una salsa tzatziki. Te dejo el link para el vídeo de la salsa en la descripción para que así puedas hacerla. Y aquí tenemos el resultado final. Un delicioso pollo marinado, muy jugoso, con pan de pita caliente, un poquito de ensalada y salsa tzatziki. A mí me gusta hacerlo así. Primero poner unos cuantos trozos de pollo, después añadir un poquito de cebolla, unos trozos de tomate y una buena cucharada de nuestra salsa griega. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete, que así me ayudarás muchísimo a seguir haciendo vídeos.
Cualquier duda o pregunta, los comentarios están abiertos abajo para todo el mundo. O también puedes encontrarme en Facebook e Instagram. Muchas gracias.